Hemos estado leyendo Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11, tiempo en el que Jesucristo asciende a los cielos y en el que los discípulos se quedan un poco parados, podemos decir. Vemos también una forma de nube, ¿no? Como por ejemplo Éxodo capítulo 13, también vemos esa forma en la que Dios se presenta como una nube, y es la respuesta que ellos tenían que recibir. Y es un poco extraño porque no pensaban que fuera a ser así. Ellos pensaban que su respuesta era permanecer con Jesús toda la vida y que Jesús estuviese con ellos, siguiese comiendo, viviendo, enseñando, sanando y de alguna forma llevando al pueblo de Dios a la victoria. Ellos pensaban que esa era su respuesta. Sin embargo, su respuesta era lo contrario, que Jesús pudiese irse. No tiene sentido. No tiene sentido para ellos. ¿Por qué tiene que irse cuando lo mejor es que esté con nosotros? ¿No es el Mesías el que tiene que liberarnos y el que tiene que darnos todas las respuestas? No se habían dado cuenta de que ya lo tenían todo. Ellos tenían que enfrentarse en ese momento a muchas cosas. Y podían pensar, me tengo que enfrentar a todo yo solo. Sin embargo, ellos no se habían dado cuenta de que ya lo tenían todo. Ya lo tenían. Cristo les había entregado todo lo que necesitaban. Por eso les dice, vais a recibir al Espíritu Santo, pero vamos a quedarnos en el punto, vamos a quedarnos en esa mirada de los discípulos con inseguridad, mirando cómo se va su maestro y diciendo, Señor, vienes a nosotros, luego te crucifican, resucitas, nos vuelves a reunir 40 días para que ahora otra vez te vayas. ¿Por qué nos dejas solos? Que se quedan hasta como conmocionados, hasta el punto que tienen que llegar los dos ángeles y decirles, dejad ya de mirar arriba, dejad de mirar arriba e id y haced lo que Cristo os ha enviado a hacer. Es esa sensación que tenían por dentro, la de, se ha ido, ya está. Nos hemos quedado solos, ahora ya 100%. ¿Cuándo volverá? ¿Volverá? ¿No volverá? ¿Más tarde? ¿Más temprano? Y cuando ellos se van caminando a casa, esto ya me lo imagino yo, se irían pensando un poquito, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo siguiente? Y estarían algunos, muchos, pensando, oye, ¿y al final cómo queda lo de la salvación? ¿No pensarían esto? Diciendo, oye, al final, ¿cómo vamos a ser salvos? Mantenemos el antiguo pacto con los antiguos rituales, con los sacrificios, pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Ahora, estarían pensando, ¿y ahora que estábamos hablando con Jesús, ahora no lo tenemos, ¿cómo nos comunicamos con Él? ¿Cómo vamos a aprender? Nos ha dicho que oremos, pero su oración, y recordamos Mateo 6, ahora, ¿cómo vamos a comunicarnos con Dios si ya no tenemos a Jesús a nuestro lado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Preguntarían, oye, ¿qué ocurre con los pecados? ¿Tenemos que seguir haciendo el sacrificio? ¿Tenemos que seguir acudiendo al Yom Kippur? ¿Tenemos que seguir haciendo esto y lo otro? Algunos también pensarían, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida todos los días si ya no tenemos la referencia del Maestro? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obtener respuestas en nuestra vida? Hasta el punto de que muchos dirían, al final, ¿cómo vamos a obtener la victoria? ¿Cómo lo vamos a lograr si estamos solos? Si somos pocos y somos poco. Muchas preguntas que se harían esos discípulos. Lo mejor es que ellos ya habían obtenido todas las respuestas. Jesús ya les dio todas las respuestas a esto. Si podemos recapitular Juan 1:12, ¿qué es lo que nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es decir, ya Cristo, Jesús les había entregado la forma para ir con el Padre. Ya les había dado la salvación. Ya sabían lo que tenían que hacer. Únicamente es a través del nombre de Jesucristo. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pero esto ya es algo que ellos comprendían, que ellos ya sabían. Jesús se lo estuvo diciendo, nadie puede ir al Padre si no es por mí.
¿Cómo es la salvación? No es antiguos pactos, no es obras, no es religión, es a través únicamente de Jesucristo. Cuando tú guardas a Jesucristo en tu corazón, tú ya le estás recibiendo, estás aceptando la gracia y esa fe es la que te hace ser salvo. Pero esto no es algo que empezaron ellos a predicar después. Esto es algo que ya se había estado hablando y que Jesús había transmitido en todo su ministerio. Cuando hablamos de la oración, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comunicarnos con Jesús? Ya está la respuesta. Ya está la respuesta. Está esa oración, clama a mí y yo te responderé, que llega y que recuerdan sus oídos. Ya está esa oración la cual ellos podían clamar y podían encontrar respuesta. Ya Dios les había dado toda respuesta en este lado. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando de esa relación que tenemos con el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a poder comunicarme con Dios? A través de la obra del Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, me seréis testigos cuando llegue a vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué lo necesito? Para que yo vea que no estoy solo. Perdón de los pecados. ¿Cómo vamos a obtener el perdón de los pecados? Se preguntaban. Pues mira, Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida por rescate por muchos. ¿Cuál es la respuesta? Que Jesús ya les dijo con anterioridad que Él iba a solucionar el problema del hombre. Cuando Él en Juan capítulo 4 está hablando con la mujer samaritana, ¿cuál es la respuesta? La fuente de agua viva, que cuando tú bebes nunca más vas a tener sed. ¿Cuál es la respuesta? Juan capítulo 6, versículo 51, mi carne es el pan de vida que vais comiendo a encontrar la respuesta eterna. ¿Cómo vamos a hallar la salvación? ¿Cómo vamos a hallar el perdón de los pecados? Únicamente es a través de la obra en Jesucristo. Y ya está, y no hace falta más. Pero es que esto ya lo ha dicho Jesús. Es que solamente tenían que recordarlo. ¿Cómo vamos a encontrar la guía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya habían encontrado entonces la respuesta. Si ya estaba prometido, si ya habían obtenido la promesa futura de que ese Consolador, ese Espíritu Santo, les iba a dar todo lo que iban a necesitar. Las inseguridades de aquellos estarían ya cubiertas únicamente por lo que Jesús había hecho, sin experimentar ni un solo segundo después, estando solos. Ya tenían las respuestas. ¿Cómo vamos a encontrar la victoria? Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si yo tengo a Cristo, tengo la victoria. He buscado todos estos versículos, no de las palabras de Pablo, no de las obras de Hechos, no de las cartas universales. Estos son palabras del mismo Jesús que se cumplen, y cuando se cumplen y los discípulos tienen respuestas, como por ejemplo Pablo, luego las transmiten en sus cartas. Lo que Jesús dijo, lo que se ha cumplido, lo que hemos experimentado, lo que yo ahora os escribo, para que podáis tener respuesta. ¿Qué es lo que la iglesia necesitaba en aquel tiempo? Simplemente aplicar lo que Jesús ya les había dicho. Recordar y aplicar lo que Jesús les había dicho. No necesitaban nada más. Con ese entrenamiento de 40 días ya era suficiente. No hacía falta más. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos las palabras de Jesús y las palabras que Dios nos ha dejado en las Escrituras? Apocalipsis 1, del 1 al 3. Vamos a recordar estas palabras. Nos vamos a quedar en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas que en ella escritas.
¿Cuál es la respuesta y cómo lo aplico? Cuando yo leo, cuando yo guardo, cuando yo escucho la palabra. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho los discípulos? En ese tiempo no leer, porque no tenían sus palabras escritas, pero sí oír y guardar lo que Jesús les había dicho. Y ahí es cuando toda la inseguridad desaparece. Porque yo he podido oír y he podido guardar. Y si yo oigo o guardo, puedo recordar y aplicar en mi vida. Si no leo, si no oigo y si no guardo las palabras del Evangelio, no voy a poder encontrar respuesta. Porque llegarán inseguridades a mi vida y no voy a saber qué hacer. De hecho, tenemos que aplicarlo de tal forma que ni siquiera lleguen inseguridades a mi vida. Si ellos tuviesen seguro todo, no habría de qué problema, no había que temer. Y ellos tuvieron la seguridad completa, por eso pudieron estar en el aposento alto, pudieron persistir y pudieron encontrar respuesta. Todo lo que Jesús les había dicho, todo lo que Jesús les había mandado, lo guardaron en el aposento alto, luego lo aplicaron en el campo. Ahí es donde encontraron la respuesta y fue que eso se hizo fuerte. Es como cuando el pastor Riu nos dice que tenemos que saborear el Evangelio. ¿A qué se refiere? Cuando a los niños les vas a dar algo que es raro y que no conocen, muchas veces no quieren. Ay, yo no quiero eso. No me gusta, suelen decir, no me gusta. ¿Y qué les decimos nosotros? Pruébalo. ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Pruébalo. Y cuando los niños prueban algo que les gusta, entonces ya no quieren comer otra cosa. Más, quiero más. Hay en internet muchos vídeos de bebés que les dan un poquito de helado y cuando los bebés prueban el helado, lo dulce que está, les atrae tanto que lo quieren coger con sus manos y se lo llevan a la boca, se lo restringan. Y los padres quieren luchar con ellos, pero toda su ansiedad es, necesito más de eso que me han dado de probar. El Evangelio es igual. Cuando yo puedo leer, escuchar y guardar la palabra y luego la puedo aplicar en mi vida y encontrar respuesta, eso es saborear el Evangelio. Cuando yo saboreo el Evangelio, no quiero otra cosa. No me des otra cosa. Cuando los niños empiezan a comer dulce, ¿qué hacen? Cuanto más dulce, menos verduras y menos legumbres, porque el sabor es amargo, no les gusta, es normal. Se han acostumbrado a lo dulce, se han acostumbrado al alimento procesado, a lo que tiene mucha glucosa, y ya no quieren comer otras cosas que son sanas y necesarias. No quieren. Por eso siempre decimos, no hay que dar dulces a los niños, porque no es sano y además les estropea su gusto y ya no pueden comer lo que de verdad necesitan. Esto a todos los niños les pasa y a todos los padres igual. Tarde o temprano acaban cayendo. ¿Qué es lo importante? Que tienes que probar el Evangelio, porque es de verdad lo dulce de la vida. Solamente cuando tú pruebas eso no vas a querer otra cosa. Es que no quieres probar otra bebida, no quieres probar otra comida, no quieres nada que te vayan a ofrecer, porque es lo mejor. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escuchar, leer y luego guardar estas palabras del Evangelio. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Repito, no me es molesto escribiros las mismas cosas. ¿Podemos entender que no es la primera vez que Pablo tiene que decirle lo mismo a los filipenses? A la iglesia que está en Filipo. ¿No es lo que da a entender esto? ¿No da a entender de que como no están experimentando y no están encontrando las respuestas porque están a lo suyo, tiene Pablo que otra vez volverles a repetir lo mismo para que de una vez puedan encontrar respuesta? ¿No es necesario nosotros en nuestra vida hacer estos entrenamientos como tendremos la semana que viene para reafirmar y volver a poner los cimientos y enraizar el Evangelio? Es necesario, es decir, es necesario escuchar y repetirlo. Porque además dice, para vosotros es seguro. Yo quiero vivir en la seguridad del Evangelio.
Por eso tenemos que repetir tantas veces las mismas cosas. Por eso tenemos que acudir una y otra vez a la palabra. Porque necesito repetirlo y escucharlo de otra vez, enraizarlo en mi vida, porque eso es seguro para mí. Necesito otra vez enraizar en el mensaje de que Jesús es el Cristo, porque es lo absoluto en mi vida. Si yo no estoy repetidamente yendo a la palabra y al Evangelio, entonces iré a otras cosas. Ahora, cuando yo me canso de esto, es cuando hay un problema. Cuando yo me canso de escuchar la palabra y yo me canso, no digo que podamos estar aquí 20 horas seguidas, de eso me canso hasta yo, pero cuando yo me canso de escuchar que Jesús es el Cristo y yo me canso de escuchar la palabra, ¿cuál es el problema? Que no estoy disfrutándolo. Si yo lo experimento y lo disfruto, esto es ese agua viva que llega a nuestra vida, o es esa carne, ese pan de vida que me satisface. Así que no os preocupéis si tenéis que escuchar lo mismo tantas veces. De hecho, tenemos el entrenamiento concentrado que dio el pastor Kim Sambom en junio. Escuchadlo otra vez, lo tenéis en internet. Si no tenéis el enlace, me lo pedís, que yo lo tengo disponible. Escuchadlo otra vez, una y otra vez. O os puedo dejar los mensajes básicos, 10 mensajes básicos, punto por punto, del pastor Ryu. Os los puedo dejar, que están en español. Eso no lo tenía que decir por internet porque he hecho un poco de trampa, pero los tengo subidos en oculto para que cuando alguien necesita escuchar el mensaje básico, yo se lo envío. Si te cansas de mi voz, pues escucha al pastor Kim o al pastor Ryu o a cualquier otro. Las cartas del Evangelio, también os puedo dar los mensajes de las cartas del Evangelio. Ay, pues eso ya lo he visto. Es seguro para nosotros escuchar repetidas veces las mismas cosas, porque repetidas veces caemos en los mismos problemas de siempre. Mis mismos defectos, mis mismas cosas, mis mismos problemas son en lo que caemos siempre. Por eso tenemos que escuchar el Evangelio repetidamente, porque es seguro. Además, vemos a Lucas, en Hechos, capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué es lo que Lucas hizo en su Evangelio y en Hechos? Transcribir, escribir todo lo que Jesús había hecho y había dicho. Lo puso por escrito. Investigó, analizó, escribió, reescribió y hizo un compendio de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Porque necesitamos enraizar en la palabra y que la palabra enraice en nosotros. Transcribe la palabra, transcribe el mensaje, escucha el mensaje si quieres del pastor Ryu, transcríbelo, cópialo, toma notas, para que eso llegue a tu vida. Los versículos, apréndetelos, copia los versículos una y otra vez hasta que te los aprendas. El camino de salvación, toma el camino de salvación, que todo lo tenéis en un lugar u otro, y lo hacéis, lo copiáis con los versículos. ¿Qué vais a conseguir con esto? Enraizar en el mensaje del Evangelio, que eso sea algo seguro, palabra por palabra para mí, pero que además cuando yo tenga que hablar con alguien yo ya me lo sepa. Y yo ya pueda darle todo el mensaje, punto por punto, versículo por versículo, parte por parte. Es necesario también transcribir. Éxodo 24, 27 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Qué era lo necesario? Que no es suficiente con escuchar la palabra. No era suficiente con, mira, Dios me ha dicho esto, esto y esto. ¿Os acordáis, vale? Entre unos y otros nos acordamos. No, ponlo por escrito. Porque si no pongo por escrito la palabra que Dios me da, entra por aquí y sale por aquí. Por eso es importante, toma los títulos de oración. Toma los títulos de oración. Porque si no, la palabra que yo tomo el domingo, el martes, yo ya no me acuerdo. Y pasa, porque si no me acuerdo yo ni de lo que predico, entre unas cosas y otras, que si el sábado, que si el viernes, que si no sé qué, que si por internet, es normal que no nos acordemos. Tenemos
que tomar por escrito las palabras. Resume, anota, pon títulos de oración, anótalo en tu cuaderno. La mente no es suficiente. Por eso recordemos Apocalipsis 1:3. Oigo, leo, pero tengo que guardar la palabra. Y luego eso será una respuesta. ¿Cómo vamos a tomar los títulos de oración? Tenemos que tomar títulos de oración, pero tienen que ser los títulos de oración correctos. Correctos. Cualquier título de oración no vale. Bueno, pastor, si es mi título de oración, sí vale. Vale, pídele por recibir entonces la lotería. Señor, dame la lotería. O Señor, hazme más alto, porque quiero ser más alto, quiero medir 1,90. O hazme más delgado, quiero ser más delgado. Sin ir al gimnasio. No quiero ir al gimnasio, quiero ya mañana que lo hagas. ¿Tú crees que Dios va a estar prestando atención a todas estas oraciones? Las escuchará porque Dios puede hacerlo todo y está en todos los sitios y todo lo escucha. ¿Pero tú crees que esa oración está conectada conforme al corazón de Dios? ¿O son tonterías? Son tonterías. Esta mañana me dice mi hijo, papá, ¿por qué tenemos que hacer caso los hijos a los padres? Porque les habíamos dicho, tenéis que ordenar esto, esto y esto antes de ir a la iglesia para que cuando lleguemos esté todo ordenado acá. Y además, hoy vamos con la familia a celebrar el cumpleaños de Irene. Así que en casa todo tiene que estar más o menos ordenado, por favor. ¿Sabes qué han hecho? Nada. No han hecho nada. Claro, cuando nos damos cuenta de que no han hecho nada de lo que les hemos pedido, que era muy poco, nos hemos molestado y se lo hemos dicho. Ay, ¿por qué tenemos que hacer caso? ¿Y cuál es el problema? Que yo no puedo ahora mismo, era ya tarde, no me puedo sentar y a explicarle por qué era necesario hacer todas estas cosas. Al final, ¿qué hacemos? Porque sí, hijo. Porque tenemos que enseñarnos, tenéis que aprender, sois muy pequeños y venga, ala, corriendo al coche. Pero a veces nosotros somos así con Dios. Ay, Dios, pues ahora me apetece a mí ganar la lotería. O a mí me apetece ahora esto, o me apetece lo otro, o yo no quiero esto no me apetece, o esto me molesta. Por eso tenemos que buscar el título de oración correcto, que es el que está conectado con su corazón. ¿Y su corazón cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo yo conozco el corazón de Dios? Cuando yo escucho su palabra. Cuando Dios me habla, lo hace de corazón a corazón. No simplemente Dios me habla y me da algo para que yo me entretenga, es que Dios pone su corazón en el mío. Ahí es cuando yo voy a poder conocerlo, a través de su palabra. ¿Cómo voy a poder tomar los títulos de oración correctos? Cuando yo escucho la palabra y conforme la palabra que Dios me da, yo tomo ese título de oración. Ahí es cuando yo voy a empezar a disfrutar. Dios está conmigo. Disfrutaré de que el Evangelio es suficiente, es completo y lo es todo. Voy a poder tener un corazón agradecido, porque no solamente veré el corazón de Dios, sino que estaré viendo que ese corazón que Dios me está mostrando es lo único que yo necesito aplicar en mi vida. Verdadera felicidad, sanidad completa y un equilibrio en mi vida. Esto es lo que yo recibo cuando puedo alinear mi corazón con el de Dios. Cuando yo conecto mis títulos de oración conforme su palabra. Otra vez, ¿cómo yo puedo conocer el corazón de Dios? Cuando yo escucho su palabra. La leo, la guardo y la aplico en mi vida. Este era el método de la iglesia primitiva. Aquellos que tenían inseguridades encontraron la respuesta en la palabra. No tenían otra fórmula. Era recordando lo que Jesús les había dicho, que es lo que estaban haciendo en Hechos 1:14 y al final en los últimos versículos, Hechos 2 del 42 en adelante, guardando las cosas, la doctrina de los apóstoles, que eran aquellos que habían estado escuchando y guardando toda la palabra de Jesús. ¿Cómo iban a vivir ellos si no tenían esto? No lo tenían. Como mucho, tenían en su cabeza lo que habían podido guardar del Antiguo Testamento, lo que ellos recordaban. Porque no era tan fácil ir a un rollo y decir, bueno, hoy voy a leer Isaías. Tenías que irte al templo y armar una para poder leer la palabra. ¿Qué tenían? Lo que Jesús les había entregado en sus manos. Y luego sus propias respuestas, la llenura del Espíritu Santo, para hallar así la respuesta.
Pero este era el método de la iglesia primitiva. Oyeron la palabra, la guardaron, la aplicaron al campo, encontraron la respuesta y eso fue suficiente para continuar, continuar y continuar. Saborearon el Evangelio. Saborearon que Dios estaba con ellos. Saborearon que Jesucristo era suficiente. Saborearon la llenura del Espíritu Santo. Saborearon lo que era ir al campo y testificar que Jesús es el Cristo. Saborearon que no hay ningún otro nombre en el cielo en el que podamos encontrar respuesta. Luego saborearon la persecución, que fue la puerta para poder saborear la evangelización del mundo desde Jerusalén hasta Roma. Saborearon a través de los problemas y las circunstancias que Dios siempre tiene un plan y que ese plan es para salvar al mundo. Todo lo saborearon, por eso pudieron seguir adelante. ¿Cuál es el problema? Que yo no saboreé esto. Si yo no encuentro el sabor del Evangelio, no voy a poder disfrutarlo, no voy a poder aplicarlo en mi vida. Nos quedamos con aquel sabor de cuando yo conocí a Cristo en esos primeros años de creyente. Ese sabor era fantástico. ¿Y ahora qué hago? Ese sabor ya terminó, tengo que continuar hacia adelante. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida ahora? No para mi vida en cuanto a mi familia, mi casa, mi coche, mi trabajo. Eso es secundario. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en el campo? ¿Cómo Dios me quiere utilizar? Es decir, Dios quiere que yo sea útil. No inútil. Dios quiere que yo sea útil. Pero para eso tengo que empezar a saborear el Evangelio, comenzando desde el principio, que es a través de la palabra. Todo empieza tomando la palabra. Todo empieza guardándola y aplicándola en nuestra vida. Este es el método correcto para encontrar respuestas. Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cuál es mi obra de evangelista? Ser sal. O versículo 14, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuál es mi labor de evangelista? Que yo, a través de degustar y saborear el Evangelio, yo pueda hacer esa obra de evangelista en el campo. ¿Cuál es la obra? Luz. Si es que es muy fácil, solamente hay que ser luz. Por eso acaba diciendo en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el sentido de las buenas obras? No es ser salvo, no es ser justo delante de Dios. Mi buen hacer y mis respuestas es para que los demás puedan ver que yo tengo a Jesucristo. No que soy perfecto, sino que yo tengo gracia. Eso es la respuesta, que yo tengo gracia y que la gente pueda ver a Dios a través de mi vida. ¿Pero por dónde empieza esto? Cuando yo guardo las cosas, cuando yo no me quedo en la inseguridad y en la soledad y en el tengo que vivir mi vida solo, cuando yo me encuentro con las respuestas y con las seguridades. Que lo que hemos hablado al principio son las 5 seguridades. Salvación, oración, pecados, guía, victoria. Estas son las 5 seguridades que tenemos que tener. Pero las 5 seguridades que vienen a través de la palabra. Si yo no guardo la palabra, en mi vida aparecen inseguridades. Y aparece humanismo y aparecen muchas cosas. Terminando. Génesis 39, 2. ¿Qué tenía José? Dios estaba con él. No hacía falta más. No hacía falta más. José no tenía iglesia, no tenía ancianos, no tenía pastor, no tenía discípulos, no tenía Biblia, no tenía nada. Pero encontró toda la respuesta a él. Si vamos desde el principio al final en la historia de José, vemos la diferencia. Y nos damos cuenta de que eso es suficiente. Cuando nosotros leemos y Dios estaba con él, ya está.
¿Qué tengo que hacer? Leer en la palabra. Dios está conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Escuchar. Dios está conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Guardar que Dios está conmigo. Por eso terminamos con 3 puntos. Mi estado espiritual. ¿Cuál es mi estado espiritual? No me refiero a nivel, es decir, no es establecer un nivel y una jerarquía. ¿Cuál es mi estado espiritual? En segundo lugar, ¿cuál es mi comunicación con Dios? ¿Cuál es la comunicación que yo tengo con Dios? ¿Cómo yo me comunico? ¿Todos los días, no todos los días? ¿Oro, no oro? ¿Leo la palabra? ¿Medito en familia, solo? ¿Cuál es mi comunicación? Y luego, ¿estoy yo dentro de la corriente de la palabra? ¿O vivo ajeno a lo que Dios está dando y a lo que Dios nos está dando en la iglesia y cómo estamos compartiendo la palabra? Estas 3 preguntas tienen que estar en nuestra mente hoy. 3 preguntas que nos tienen que llevar también a tener títulos de oración. ¿Cuál es mi estado espiritual, mi comunicación y si estoy en esta corriente? ¿Cómo lo soluciono? Mi tiempo personal, con los ojos del Evangelio para ver mi vida, para ver el campo y para conectar Dios, nosotros y el mundo, y luego para poder estar guardando la palabra y aplicándola para ver el cumplimiento en mi vida. Pero primero hagámonos estas 3 preguntas, cambiando lo grabado, la raíz y la naturaleza. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros a solas, en nuestro tiempo, enraizando en la palabra. Como iglesia, a través del culto y a través de los entrenamientos, como la semana que viene, días 8, 9 y 10, viernes, sábado y domingo. Y vamos a poder encontrar así las respuestas absolutas. Este es el método y esta es la seguridad que Dios les entregó a la iglesia primitiva que nosotros obtenemos ahora. Señor, te queremos dar las gracias porque no es conforme a nosotros, es por gracia. Gracia es un regalo y como dijimos la semana pasada, gracias por este regalo. Queremos tener ese corazón agradecido por ser esta iglesia pequeña, grande, no importa cómo sea, lo que importa es que seamos la iglesia que tú estés satisfecho de ella. Es la iglesia que te haga estar complacido, la iglesia que tú quieras mirar, porque es la iglesia que cumple con tu palabra, la iglesia que cumple con la evangelización, la iglesia que lee, oye y guarda tu palabra. Que como la iglesia primitiva, sin la inseguridad, sino con la seguridad absoluta de que vamos a obtener la victoria, con la seguridad absoluta de que vamos a encontrar las respuestas, podamos aplicar esa palabra guardada en nuestra vida y en nuestro campo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.